Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de enero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vemos el relato de San Juan, en este caso es un poco sorprendente. La manera, ¿no es cierto?, en que los primeros discípulos siguen a Jesús. Y vamos a destacar un hecho. Todos los evangelios dicen lo mismo respecto de Jesús y aquellos que lo siguieron, pero algunos ponen un matiz personal, particular, todos en función de la verdad que siempre reciben de aquel al que siempre siguen también. Aquí vemos a Juan el Bautista, operando como, miren, es el precursor, el que presentó el Señor a Israel y consecuentemente a la humanidad, como el Mesías de Dios que venía a ser la salvación de toda la sociedad humana. Para acá lo vemos también como mediador. Fíjense, estaba con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, 2 que se habían bautizado con él. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro. Bueno, vieron pasar a Jesús y ¿qué dice Juan el Bautista señalando a Jesús? Ese es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto entendían los judíos claramente como el Cordero Pascual, ¿no es cierto?, al que sacrificaban cuando celebraban la mayor fiesta, que era la Pascua, justamente, la liberación. ¿Y qué hicieron entonces Andrés y el compañero? Lo siguieron a Jesús. Jesús se dio cuenta que lo seguían y entonces les pregunta: ¿qué buscáis? Maestro, le dicen, ¿dónde vives? Y la respuesta de Jesús es muy concreta: vengan y vean. Ahí está. ¿Dónde vives, Señor, Maestro? Vengan y vean. El Señor nos remite directamente a la experiencia. No les dice, bueno, vivo en tal lugar, en tal calle, etc. No, vengan y vean. ¿Quieren saber dónde vivo? Compruébenlo ustedes mismos. Y entonces verán si se quedarán conmigo o no, porque aquí son enviados por el Bautista. Por eso decimos que opera como un mediador. El testimonio de Juan el Bautista a propósito de Jesús hace que estos discípulos pasen a ser el seguimiento concreto de Jesús. Lo siguieron y se quedaron con él aquel día, dice el relato. Y después fíjese la actitud de ellos. Es muy esquemático el relato, posiblemente, pero es muy profundo y da para comentario muy largo. Uno de los 2, dijimos, era Andrés, el hermano de Pedro. ¿Y qué es lo primero que dice a Pedro cuando lo encuentra? Vengan y vean, le dice Jesús a Andrés y al otro. ¿Qué vieron?
Ellos querían saber dónde vivía. ¿Y dónde vivía? Vengan y vean, compruébenlo ustedes mismos. ¿Qué habrá comprobado Andrés para afirmar que este era el Mesías? Sí, usted me dirá, y el testimonio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Sí, pero el Mesías, porque le afirma a Pedro, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Claro, entonces, ¿qué dice Cristo cuando van a él? ¿Qué dice cuando lo mira a Pedro? Cuando lo mira fijamente a Pedro. Mire usted, ve en Pedro algo que inmediatamente lo impulsa a cambiarle el nombre. Y consecuentemente sabemos que el nombre entre los judíos aplicaba a la persona y lo que la persona iba a hacer. ¿Y qué le dice? Tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero desde ahora te llamarás Pedro, Cefas, piedra. ¿Qué vio en Pedro? Y en Pedro vio algo que seguramente se correspondía con el nuevo nombre, que es lo que iba a ser Pedro. Iba a ser fundamento Pedro. Tenemos los relatos a propósito de Pedro en los otros evangelios, cuando este Pedro reconoce a Jesús como el Cristo de Dios. Pero acá tenemos un matiz, ¿no es cierto? Matiz que no es diferente, pero que apoya, sí, todo aquello que nos señalan los evangelios. Pedro. Ahora fíjese, ¿qué le dice Jesús a aquellos que veía que lo seguían? Maestro, le preguntan, ¿dónde vives? Vengan y vean. ¿Qué vieron? ¿Dónde vive el Señor? Y el Señor vive en ellos. Pero ¿cómo lo comprueba usted? Y haga lo que Jesús dice, vengan y vean, compruébenlo. No les hace un discurso teológico. Y entonces, Andrés, ¿qué hace? ¿Qué comprueba? ¿Qué vio? Y que este era el Mesías, que este era el Cristo. Por eso va y le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías, al Cristo de Dios. Y Pedro se queda delante de Jesús. Y Jesús ahí nomás también ve en Pedro, ve ellos que vieron en Jesús, la vida y el lugar de la vida. ¿Y Jesús qué ve en Pedro? Ve que puede ser un fundamento para la vida. La vida que está en Él, que Él es el que trae, que Él es el que finalmente designa, porque a Pedro le cambia su nombre y en ese nombre que le pone está señalando la función que le ha de dar a Pedro como fundamento de la iglesia, ¿no es cierto?, del lugar donde vive el Señor, que es el lugar donde van a vivir todos aquellos que verdaderamente, como hicieron Andrés y el otro, cuyo nombre no se nos da, lo siguieron. Cuando recibieron el testimonio de Juan el Bautista, ese es el Cordero que hicieron, lo siguieron al Cordero. Fíjese el seguimiento, qué importante, porque ¿cuántas veces Jesús, cuando elige a uno, al cual ve, pero ve desde el principio, ve con la mirada nueva, diferente, la mirada de Dios, claro está, ve lo que muchas veces no vemos? Él lo ve y por eso elige, y por eso les da la orden, sígueme. ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. ¿Qué le dijo a aquellos que de alguna manera buscaban excusas? Maestro, deja que antes entierre a mi padre, porque dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Ahí está. La orden del Señor. El imperativo de Jesús. Vio en Pedro lo que era Pedro, lo que no sabía Pedro como hijo de Jonás. Y vio en ellos, en Andrés y el otro, que había realmente el interés por seguirlo. Por eso la pregunta que le formulan, ¿dónde vives?, es necesario que tenga de parte de Jesús una respuesta muy concreta.
y que la tenga en ellos mismos y para ellos mismos, que tenga una comprobación, como la que tenemos nosotros, hermanos. Fíjese, aquí Juan el Bautista decimos que operó como mediador, y esta es una de las funciones cristianas. Usted ha recibido la palabra, usted ha creído, usted la vive, sigue la palabra, sigue al Señor. Usted sabe dónde vive entonces. Vive en usted. En usted está la vida, porque el Señor es su vida y lo conduce a la plenitud de esa vida. Y de esto mismo va a hablar usted cuando dice hemos encontrado al Mesías. ¿A qué venía el Mesías? Y venía a darnos la vida, la libertad, todo aquello que no teníamos. Bueno, viene para eso a cada uno de nosotros. Si usted lo ha recibido, si usted lo sigue, usted sabe dónde vive. Usted sabe que vive en usted, que en usted ha abierto una habitación nueva, que es el corazón que le ha cambiado. Usted lo comprueba, claro, pero porque lo sigue. Vengan y vean. ¿Usted vio? Bueno, usted es testigo de lo que vio entonces. Pasa a ser testigo y mediador. Es una de las funciones que tenemos los cristianos. ¿Y qué función, Importantísima. Por eso el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos, sí. Acérquense a todos. Proclamen estas cosas. Hemos creído que es el Cristo de Dios. Andrés y el otro creyeron ante el testimonio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Pedro creyó ante lo que le dijo su hermano Andrés. Hemos encontrado al Cristo. Y Pedro fue jefe de todos aquellos que primeramente creyeron en este Cristo de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que así como Juan le dice a los discípulos, este es el Cordero de Dios, nosotros al conocer al Señor tenemos que invitar a los demás para que también lo conozcan, para que también crezcan en su amor. Efectivamente, Patricia. Por eso una de las cualidades que debe tener el cristiano, esto lo remarcábamos en el Año Internacional de la Fe, sí, es la cercanía, el acercarse al otro, el dar este testimonio. La alegría hemos encontrado, sí, como dice Andrés, sí, al Cristo de Dios. Y el entusiasmo por comunicar esto. Y para eso hay que acercarse al otro. Cercanía. Bueno, y proclamar estas cosas, Así cumplimos la misión propia de la Iglesia, que es mediadora entre el mundo y el mediador suficiente para todos, el Cristo de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de cercanía, tu espíritu de gozo, que de ti lo recibimos, Señor, y con plenitud y abundancia. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.